Pues hoy vamos a concluir la serie del samaritano. Nos hemos estado basando en la parábola del buen samaritano. Y ¿por qué no leemos nuevamente esta historia que contó Jesús? La encontramos en Lucas capítulo 10, empezando con el versículo 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Y bueno, hoy al concluir quiero recordar algunas verdades. Para empezar, en esta parábola nos vemos representados. Nosotros somos como el que está medio muerto al lado del camino. De hecho, la Biblia dice que estábamos muertos completamente en nuestros pecados, espiritualmente muertos, sin esperanza, sin la habilidad de salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús, como el samaritano que dice que se acercó a aquel que en lo natural era su enemigo, Jesús, siendo por naturaleza enemigos, eso dice Romanos 5, vino desde el cielo, se acercó a nosotros a rescatarnos. No se quedó lejos y no se queda lejos. Es un Dios cercano, íntimo, que quiere estar cerca de aquellos que desean que Él sea el Señor de su vida. En la historia, el samaritano usa vino y aceite para traer alivio temporal a las heridas antes de llevarlo a una restauración total. En ese tiempo era común. El vino era una especie de antiséptico que ayudaba a limpiar y cuidar de infecciones. Pero vemos el simbolismo aquí. El vino luego vino a representar la sangre de Jesucristo. Él lo declaró en la última cena y su sangre derramada en la cruz nos limpia, no por fuera sino por dentro, en el corazón. Nos purifica, nos transforma. El aceite pues era usado para lubricar, parte de la curación, pero también era usado para ungir a personas. Y aquí vemos el simbolismo de la obra del Espíritu Santo. De hecho, cuando Jesús inició su ministerio terrenal, Él declaró esto en Lucas 4, versículo 18. Dijo: el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por obra de la unción, el poder del Espíritu Santo, Jesucristo empezó este ministerio que continúa de traer restauración. Fíjense, dice las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias de que hay esperanza y salvación para todo ser humano en Jesucristo. Pero en particular dice que es para los pobres, cautivos, ciegos, oprimidos. Entendamos que esto tiene su lado físico, la necesidad física, pero también emocional y espiritual. Y si todos somos honestos,
Somos pobres espirituales, necesitados completamente de Dios, dependientes de Él, que necesitamos ser rescatados por Él. Y a eso vino y nos rescató. Pero ahí no termina la parábola. El samaritano luego lleva al hombre a una posada. Y aquí vemos un cuadro de la iglesia y una casa de restauración. Y el Señor la instituyó. Yo sé que todas las congregaciones tenemos fallas, pero eso no quita el hecho ni cambia el hecho de que Dios instituyó a la iglesia como su cuerpo, y cada persona necesita ser parte activa de una iglesia local. Y será parte de lo que Dios usa para fortalecer y restaurar nuestras vidas. Y será un lugar donde Dios quiere usarnos a todos como agentes de restauración, como instrumentos, como sus manos y sus pies, extendiéndonos para ayudar a restaurar a los otros. De hecho, Jesús fue muy claro, dijo: ahora ve y haz lo mismo. Y no solo lo dijo al experto de la ley con el cual estaba conversando allí en Lucas 10. Obviamente esto es una palabra para todos los que queremos seguir a Jesucristo. Ahora me quedé pensando, si pudiéramos extender esta parábola más, ¿cómo sería la vida de aquel hombre que fue golpeado, que de nuevo tiraron al lado del camino y luego fue rescatado y restaurado por un samaritano, su enemigo en lo natural? ¿Cómo sería su actitud cuando sale de la posada y se topa con un samaritano? ¿Sería la misma actitud de antes? No creo. Yo creo que tiene que haber sido marcado, si seguía la parábola, por este acto de bondad, de misericordia, para tener una nueva actitud y ver con nuevos ojos a aquellos que en lo natural no eran sus amigos. Y creo que debemos aplicar esto a nuestra vida, porque nosotros hemos sido rescatados y restaurados por gracia y misericordia. Ahora eso debe de transformar nuestra manera de ver a personas que tal vez en lo natural no precisamente serían nuestros amigos, tal vez no serían los que más fácilmente amaríamos. Sin embargo, tenemos que abrazar esa misericordia y gracia, y porque gracia es inmerecida, extenderla a los que tal vez en lo natural no merecen misericordia, pero nosotros lo hemos recibido sin merecerlo. Hay que darlo sin merecerlo. Eso me lleva al libro de Romanos. El libro de Romanos, en los primeros 11 capítulos, describe más extensamente que en cualquier otra parte de la Biblia el plan de salvación, el plan de la gracia y misericordia de Dios, justificando a todos nosotros a pesar de nuestro pecado y culpa. Después de entrar en mucho detalle doctrinal y explicarlo extensamente, llega a una especie de bisagra en el versículo 1 del capítulo 12. Vamos ahí, vamos a leer Romanos 12, 1. Dice: por lo tanto, por todo lo que se ha visto en los primeros 11 capítulos, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, todo lo que va a seguir, no solo en los siguientes versículos, pero creo yo lo que queda del libro de Romanos gira aquí en base a tomando en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
tomando en cuenta la misericordia de Dios, la reacción que debemos de tomar es adoración. Ahora aquí lo traduce espiritual, pero realmente la palabra en el griego original es la palabra lógicos. Y creo que es lógico. ¿Qué significa lógicos? Es de donde viene la palabra lógico. Por eso algunas traducciones lo traducen racional. Nuestra adoración o culto racional, la respuesta racional, lógica a recibir tanta misericordia es adoración. Es adorar a aquel que ha derramado tanta misericordia en nuestra vida. Ahora, adoración obviamente tiene muchas expresiones, y una efectivamente es expresar esa devoción en canto apasionado de todo corazón a Él. Y yo te animo a que lo hagamos de todo corazón a aquel que ha dado todo por nosotros. Pero también tiene su aspecto y expresión en nuestro estilo de vida. Estos cantos necesitan ir respaldados con un estilo de vida que honra a Dios también, abandonando el pecado y aquello que sabemos que no agrada a Dios. Y a la vez de ese primer mandamiento de amar a Dios, fluir en el segundo de amar al prójimo como a mí mismo. Y de hecho Romanos 12 lo va desglosando, va comentando de distintos aspectos de cómo somos un cuerpo y tenemos diferentes dones y la actitud que debemos tener el uno al otro. Y bueno, no vamos a ver todo el capítulo, pero sí quiero leer del versículo 13 al 16 y considerarlo brevemente. Ahora, todo lo vamos a estar ligando al versículo 1, porque de ahí fluye. Y creo que es importante mantenerlo conectado, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Del versículo 1, aquí hay unas aplicaciones. Versículo 13: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Versículo 15: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Quiero comentar brevemente de cada uno de estos versículos. En el versículo 13, tomando en cuenta la misericordia de Dios, quiero regresar y conectarlo a ese, porque de ahí fluye el pensamiento. Y esto debe de ser nuestra motivación, impulsados no por culpabilidad, sino por la misericordia de Dios, por agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos llama a ayudar a los hermanos necesitados y mostrar o practicar la hospitalidad. Que Dios nos ayude a ser más sensibles a la necesidad que nos rodea. Aquí en particular menciona a los hermanos en la fe, a la familia de la fe. Aunque debemos tener un corazón para todo el mundo, lo enseña claramente la Biblia, sí hay una prioridad para aquellos que son parte de la familia. Que Dios nos ayude a ser sensibles a la necesidad y a lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo podemos apoyar y ayudar al que está en necesidad, siendo generosos y siendo hospitalarios. Aquí menciona de la mano con esto la hospitalidad, tener un corazón y una casa abierta, independiente si es casa propia, si es rentada, si es prestada, si es robada, no, eso no, si es pequeña, grande. Que haya una disposición de eso que decimos, Señor, esta es tu casa, no sea un puro dicho, que sea una realidad, donde todos de cualquier trasfondo son bienvenidos para llegar y donde podemos mostrar gracia y generosidad. El versículo 14 nos habla de bendecir
bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Necesitamos perdonar y bendecir a los que nos rodean, a los que con los que batallamos, pero también a nuestros seres queridos. ¿Cómo trato yo al que me maltrata? Ahora quiero dejar en claro, obviamente no se refiere esto a soportar abuso. Eso en ninguna manera se debe. Pero fuera de esos casos extremos, esto está hablando de una actitud de aquellos que no nos tratan bien, de nosotros tener un corazón que perdona y bendice. Y lo he dicho antes, sin duda lo voy a decir después. En gran parte, bendecir es bien decir. Es bendecir con nuestras palabras. Sabes tú, la Biblia dice, lo afirma, hay vida y muerte en poder de nuestras palabras. Podemos dar vida o muerte, podemos bendecir o podemos maldecir, a veces sin querer, a veces no muy consciente, tal vez se vuelve un mal hábito de expresar palabras de derrota sobre nuestros seres queridos, sobre personas que amamos. Y a veces vemos la cosa oscura, tal vez vemos una realidad, pero necesitamos ver más allá de la realidad. Necesitamos ver a las personas como Jesús nos ve a nosotros. Sí ve la realidad, no está en negación, pero también ve a través de ojos de amor y de fe. Y debemos ver y hablar con amor y fe, palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de bendición que afirman, que levantan, que apoyan, que impulsan a las personas a lograr los propósitos de Dios en su vida. En vez de solo estar diciendo que no sirven, que no pueden, ¿por qué no hablamos lo que Dios dice con amor? Con fe. Obviamente hay momentos de corregir, por supuesto, pero aún esos van a nacer de un corazón que busca el bien de la persona por delante. Luego el versículo 15 nos habla: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Saben, siempre digo, esto es la meta. Porque yo reconozco que no estoy allí. A veces tengo una mala actitud hacia otros, pero viene la convicción y busco con la ayuda del Espíritu aplicar estas verdades para poder llegar a esa meta. Y te animo hoy. Y la clave empieza tomando en cuenta la misericordia de Dios. Podamos empezar a de veras desear lo mejor para otros. Debemos dejar de compararnos. Esto es clave. Debemos dejar de compararnos, porque si lo comparamos, vaya, la vida a una competencia deportiva y la vemos como una competencia individual, como una carrera, nos vamos a estar comparando el uno con el otro. ¿Y cómo puedo yo echarle porras a alguien si estoy compitiendo contra él o contra ella? No le voy a echar porras, no me voy a alegrar con su avance y su victoria, porque en mi corazón hay una competencia, hay una comparación. Entonces, dentro de mí va a haber un deseo de que quede atrás para que yo vaya más adelante. Entonces yo tengo que quitarme esa mentalidad equivocada. Si lo voy a comparar a una actividad deportiva, es de equipo. Somos un equipo, estamos en el mismo equipo si amamos a Jesucristo. Y si estamos en el mismo equipo, los avances de mis compañeros también son mis avances. Las victorias de ellos también son mis victorias, y sus derrotas son mis derrotas, porque somos un equipo. Y esto me va a ayudar a empezar a tener esta actitud correcta. Además, siempre volviendo,
tomando en cuenta la misericordia de Dios. Y saben que aquí entra mucho el aspecto de la seguridad emocional personal. Y reconocer que tú y yo somos valiosos, no por lo que logramos, no por merecerlo o ganarlo, porque eso nos ubica otra vez en una competencia. Lo somos por la gracia de Dios, porque Él en su misericordia nos amó, nos adoptó, nos aceptó. Tú y yo somos aceptos en Jesucristo el amado. Somos de gran valor porque somos hijos e hijas de Dios, y nada ni nadie puede cambiar eso. Y entonces, con esa seguridad y con esa perspectiva correcta, yo puedo, ahora seguro de que soy amado, echarle porras al otro, que avance y gozarme cuando avanza y cuando sufre, doler juntamente con él. No nos debemos de sentir menos que otro, aunque el otro vaya avanzando mucho en algunos aspectos. Entender que el valor es igual delante de Dios, pero las tareas y talentos son diferentes. Sí, las tareas y talentos que da Dios son muy variados. Como en un equipo, no todos tienen el mismito talento, porque sí, serían muy fuertes en una cosa, pero débil en lo demás. Como en el cuerpo humano, a lo cual lo compara la Biblia, el cuerpo de Cristo, diferentes miembros, diferentes tareas y talentos. Entonces no debemos de estarnos comparando, porque no tenemos la misma tarea ni talento, pero sí el mismo valor delante del Padre. No te vayas a sentir menos, pero tampoco a sentir de más. Eso me lleva al versículo 16, donde afirma: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Otra vez lo ligo al versículo 1: tomando en cuenta la misericordia de Dios, vivamos en armonía. Dejemos de causar contienda, busquemos la paz con todos en lo que nos corresponde a nosotros. No lo leí, pero 2 versículos adelante, en Romanos 12:18, dice que en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con los demás. Habrá otros que no responden bien y no podemos controlar eso, ni debemos de sentirnos presionados o responsables por la respuesta del otro, pero asegurar que en lo que dependa de mi actitud, yo no voy a buscar contienda. No voy a ser alguien que continuamente causa contienda. Yo voy a vivir con una actitud de humildad, de bendecir, de sembrar bendición, armonía. No seamos arrogantes, no creer que somos los únicos que saben o los que más saben. Y si llego a saber algo o tener algo bueno, recordar que es por la gracia de Dios, inmerecido, no algo que yo merezco o gané. Así que ¿de qué me voy a jactar si es un regalo que Dios me ha dado? Solo tengo que dar gracias a Él por cualquier cosa buena que tenga en mi vida, y buscar ahora de esa gracia que he recibido, dar de gracia. Dice: háganse solidarios con los humildes. En todas las expresiones, el humilde, el pequeño, el a veces olvidado o menospreciado por la sociedad. Saben, no hay lugar para elitismo en el reino de Dios. Aunque exista en nuestra cultura y en la cultura, creo, de todo el mundo, de todos modos no hay lugar para elitismo en el reino de Dios, porque todos fuimos comprados por el mismo precio, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso es lo que da valor igual a toda persona. Que el amor de Dios nos impulse a amar
a los pequeños, a los humildes, y una categoría muy especial de estos son los niños, que a veces tristemente son menospreciados, ignorados. Y bueno, en este fin de semana que se celebra el niño, sentí apropiado recordar una historia. Tal vez la oíste, pero la quiero volver a leer. La historia de Teddy Stollard. Es una historia verídica. Se cuenta, la maestra Thompson tuvo que admitir que no quería a su alumno Teddy Stollard. Él no mostraba interés en la escuela, casi no hablaba, su ropa y cabello se veían descuidados, no tenía nada de atractivo. Cuando la maestra corregía sus muchos errores, cuando le ponía su calificación baja, lo hacía con ganas. Pero ella había leído su expediente. Primer grado, decía: Teddy tiene potencial, pero una situación difícil en casa. Segundo grado: Teddy pudiera mejorar, pero su madre está muy enferma, casi no recibe ayuda en casa. Tercer grado: Teddy es un buen chico, pero demasiado serio. Su madre falleció este año. Cuarto grado: Teddy se porta bien, pero es muy lento. Su padre no muestra interés. En Navidad los alumnos trajeron regalos para la maestra, los pusieron en su escritorio, lo cual rodearon para verla abrirlos. Un regalo era de Teddy. Estaba envuelto en papel café corriente y simplemente decía: para la maestra Thompson, de Teddy. Lo abrió para encontrar una pulsera vieja y un frasco de perfume barato. Los otros niños se rieron, pero la maestra fue educada y los calló. De hecho, se puso la pulsera y un poco del perfume en su muñeca y comentó que olía bonito. Al final del día, cuando los otros niños se fueron, Teddy se acercó y con timidez se dirigió a la maestra. Maestra Thompson, usted huele como mi mamá y la pulsera se le ve muy bien. Qué bueno que le gustaron mis regalos. Cuando salió Teddy, la maestra se arrodilló y le pidió perdón a Dios. Al día siguiente la maestra era una nueva persona. Ya no era solo una maestra, sino una agente de Dios, comprometida a amar a los niños. Ella ayudaba a todos los niños, pero especialmente a los lentos y muy en especial a Teddy. Para finales del año, Teddy había mostrado mejoría dramática. Se emparejó académicamente con la mayoría de los alumnos y hasta rebasó a algunos. Después del año escolar, la maestra no supo nada de Teddy por mucho tiempo. Luego un día recibió un recado. Estimada maestra Thompson, quería que fuera la primera en saberlo. Me voy a graduar con el segundo promedio más alto de mi clase. Con cariño, Teddy Stollard. 4 años después recibió este recado. Me estaré graduando con el promedio más alto de mi clase. Quería que usted fuera la primera en saberlo. La universidad no ha sido fácil, pero han sido 4 buenos años. Con cariño, Teddy Stollard. Y 4 años después, desde hoy soy el doctor Teodoro Stollard. ¿Cómo la ve? Quería que fuera la primera en saberlo. El mes próximo me caso, el día 27 para ser exacto. Quiero que esté en la boda y se sienta donde se hubiera sentado mi mamá si ella aún vivía. Usted es la única familia que tengo. Mi padre falleció el año pasado. Con cariño, Teddy Stollard. Y efectivamente la maestra Thompson fue a la boda y se sentó en el lugar de la mamá de Teddy. Esto es lo que puede suceder cuando nosotros permitimos que la misericordia de Dios fluya a través de nuestras vidas a aquellos que nos rodean. Y saben, como desde el principio comenté hace 2 domingos, esta parábola fue una aclaración y ampliación de la declaración de que el grande mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento, amar a tu prójimo, es fruto del primero.
tiene que estar conectado al primero. Como en Romanos 12, todo está conectado debido a su misericordia, a su amor, amando a Dios y reconociendo su amor en nuestra vida. Es de donde fluye amor al prójimo, duradero, consistente, profundo. Solo en ese amor por Él y el que Él derramó por nosotros. Yo creo todos han escuchado Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no sé si has escuchado Primera de Juan 3:16, ya no el Evangelio de Juan, sino esta epístola que escribió el mismo apóstol Juan. Y dice: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Sí, tú y yo éramos el que estaba tirado al lado del camino. Estábamos muertos en nuestro pecado, pero Jesús se acercó a rescatarnos, a restaurarnos. Y ahora vayamos por el que Dios pone en mi camino y en mi corazón, por el que Dios pone en tu camino, es decir, en tu vida cotidiana, personas y oportunidades que Él va a poner para que tú y yo seamos sus manos extendiéndonos en misericordia, sus pies yendo a ese lugar. O tal vez será alguien que no nos vamos a topar y lo pone en nuestro corazón, una carga. Empieza a orar y aparte preguntar, y aparte de orar, ¿qué quieres que haga? Y que el Señor nos vaya usando a cada uno de nosotros. Si tú lo deseas, ora conmigo, que Dios nos use. Señor, úsanos, te pido. Úsanos en estos próximos días y de ahí en adelante a ser agentes de misericordia, de gracia. Ayúdanos a ser más sensibles a la necesidad ajena. Pon en nuestro camino y en nuestro corazón particularmente aquellos por los cuales tú quieres que nosotros seamos tus manos, tus pies, seamos tu instrumento de bendecir, de amar, de apoyar, de ayudar en múltiples formas como tú vas dirigiendo, Señor. Y siempre ayúdanos a volver al primer mandamiento de amarte a ti sobre todo, a recordar tu misericordia y de ahí ser impulsados al segundo, de amar al prójimo como a mí mismo. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.